Hogar Dulce Hogar. Ya sea que sueñes con tener una cabaña en el bosque, un bungalow en la playa, un condominio en el distrito histórico del centro o una casa de estilo rancho en los suburbios, todos quieren un lugar agradable para vivir. Sin embargo, recientemente se ha hablado mucho en los medios sobre cómo el trabajador estadounidense promedio, especialmente las generaciones más jóvenes, han sido excluidos del mercado de la vivienda de los Estados Unidos y nunca podrán pagar una vivienda de precio medio. ¿Es cierto esto? De ninguna manera somos expertos en finanzas o bienes raíces, pero analicemos algunas razones por las cuales es posible que nunca puedas comprar una casa. Un informe publicado en septiembre de 2019 por una empresa de datos de propiedad analizó 498 condados en los Estados Unidos. Llegaron a la conclusión de que en 371 de esos condados, o el 74% de ellos, los asalariados promedio no podían permitirse comprar una casa de precio medio a partir del tercer trimestre del año. El número de condados inasequibles ha aumentado un 6% desde hace 6 meses, cuando su informe anterior mostró que el 71% de los mercados de la vivienda eran exorbitantes para los trabajadores promedio. Este informe asumió que un propietario potencial está bajando el 3% cuando compra la propiedad, lo cual es un pago inicial bastante bajo, mucho más bajo que el pago inicial tradicional del 20%, deseado por la mayoría de los prestamistas privados. La asequibilidad se calculó determinando la cantidad de ingresos necesarios para realizar pagos mensuales de hipotecas, impuestos a la propiedad y primas de seguros. El total final se comparó con los datos de salario semanal promedio de la Oficina de Estadísticas Laborales. Solo había 127 de los 498 condados en los que un trabajador que ganaba un salario promedio podía pagar los pagos de la vivienda para una casa de precio medio en su área. Las áreas metropolitanas que los análisis consideraban asequibles incluían Houston, Detroit y Filadelfia. Además, el informe analiza cómo los precios de las viviendas están aumentando y continuarán aumentando en el futuro previsible. En efecto, un informe de una sola compañía puede no contar toda la historia, pero una variedad de encuestas en general muestran una imagen similar. Se hace difícil para el trabajador estadounidense promedio permitirse comprar una casa, incluso cuando compra como un ingreso doble de familia. El mercado inmobiliario es prohibitivo por varias razones diferentes. En primer lugar, en general en todo el país y especialmente en las áreas metropolitanas populares, faltan viviendas en venta. Las generaciones mayores están optando por conservar sus hogares actuales y la edad en el lugar. Cuando las tasas de las hipotecas eran más bajas, muchos propietarios aprovecharon y refinanciaron sus préstamos. Por lo que actualmente, si eliges mudarte, terminarías pagando más por la misma hipoteca, además de pagar más por una casa de mudanza. Incluso los vendedores que desean reducir su tamaño, actualmente se están mudando a un mercado más caro. Si bien la confianza del consumidor es alta actualmente, muchos estadounidenses se sienten ansiosos e inseguros sobre el futuro, por lo que es menos probable que hagan grandes cambios en el estilo de vida, como vender una casa y mudarse, a menos que tengan que hacerlo. Durante la caída de la vivienda a fines de la década de 2000, las grandes compañías de propiedades comerciales comenzaron a comprar miles de viviendas fuera de ejecución hipotecaria. En muchos mercados, estas casas no fueron volteadas y revendidas, sino que ingresaron al mercado de alquiler. Tanto las demandas de alquiler a largo plazo como de vacaciones han sido fuertes durante los últimos años, creando oportunidades de inversión sólidas, mientras que las bajas tasas de interés han hecho que otras inversiones sean menos atractivas para los inversores. Además, en los últimos años se ha creado una tecnología que facilita la compra de casas en línea. Como resultado, los inversores han seguido invirtiendo más fondos en la compra de propiedades. Incluso en 2018, las grandes firmas de capital privado, los especuladores inmobiliarios y otros que compran propiedades constituyeron más del 11% de los compradores de viviendas de los Estados Unidos. Un aspecto central de esta discusión es el hecho de que los inversores compraron una de cada 5 viviendas en el tercio inferior del rango de precios del mercado nacional de la vivienda en 2018. Estas viviendas más pequeñas, de inicio y de reparación, son exactamente los tipos de propiedades en el rango de precios del primer comprador. Además, después de la recesión a fines de la década de 2000, la actividad de construcción de viviendas se recuperó lentamente. Cuando se construyeron nuevas viviendas, los constructores se concentraron principalmente en el nivel más caro del mercado para viviendas unifamiliares. Todo esto se suma al significado de que simplemente hay menos casas en el mercado, y los compradores pueden pujar por los precios. Las familias jóvenes que buscan comprar una casa de inicio pueden estar compitiendo con otros compradores por primera vez, así como una empresa o revendedores de casas. Eso significa que en los mercados calientes a menudo hay guerras de ofertas por los hogares. Los vendedores pueden tener varios compradores para elegir e incluso pueden optar por un comprador que pueda satisfacer sus demandas específicas, como pagar en efectivo en lugar de una hipoteca tradicional.
Además de la escasez de viviendas, especialmente las viviendas de primer nivel en venta, lograr la propiedad de la vivienda es difícil, porque los salarios no están a la par con la apreciación del costo de la vivienda. Un estudio realizado en la primavera de 2019 analizó el salario necesario para tener una casa en las 15 ciudades más grandes de los Estados Unidos. Utilizaron 5 métricas: valor de la vivienda, pago inicial, tasa de impuesto a la propiedad, seguro de propietarios y otros pagos mensuales de la deuda, para moldear el salario necesario para pagar los pagos de la vivienda. Según su estudio, San Francisco fue la ciudad más cara para comprar propiedades, con un valor promedio de vivienda de $1.104.100. Suponiendo que podrías hacer un pago inicial del 20% y no deseas asumir una gran deuda, el salario para pagar los pagos de tal casa en San Francisco es un ingreso familiar anual de $172.153. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el ingreso familiar promedio de los Estados Unidos para 2018 fue de $61.937. El ingreso medio para California fue ligeramente mayor a $75.277. Un estudio de la primavera pasada calculó el ingreso medio en San Francisco como aproximadamente $96.265 para hogares y $74.841 para individuos. Eso es más de $70.000 menos del ingreso anual necesario para pagar una casa mediana en San Francisco. Aproximadamente el 29.5% de los hogares en Estados Unidos, o 37.665.335 hogares, ganaron $100.000 o un ingreso de 6 cifras en 2018. Solo el 10% superior de los hogares estadounidenses ganó $178.793 o más en 2018. Es cierto que el mercado inmobiliario en San Francisco es un ejemplo extremo. Es astronómico, alimentado por el suministro limitado de propiedades y un porcentaje relativamente pequeño de trabajadores bien remunerados en las empresas tecnológicas. Sin embargo, las variaciones del mismo escenario, donde los salarios promedio de los trabajadores son significativamente inferiores al costo promedio de los pagos de la vivienda, se repiten en muchas áreas en el resto de los Estados Unidos. El salario necesario para pagar los pagos de la vivienda es solo la punta del iceberg. El estudio sobre el salario necesario para tener una casa en las 15 ciudades más grandes de los Estados Unidos asumió un puntaje de crédito alto, un pago inicial del 20% y cuáles eran las obligaciones personales que un comprador potencial podría tener, como la deuda de préstamos estudiantiles, fueron moderadas. A menudo es difícil para alguien que compra por primera vez acumular el 20% del costo de la vivienda para un pago inicial. Sin embargo, los que compran por primera vez tienen varias formas de evitar tener que pagar esta gran suma global. Algunos prestamistas privados aceptarán un pago inicial mucho más bajo si el comprador obtiene un seguro hipotecario privado o PMI, que básicamente le permite al prestamista recuperar su pérdida si el comprador no cumple con su préstamo. Sin embargo, el PMI puede ser un costo significativo, que puede llegar al 1% del valor total del préstamo del comprador por mes. Por ejemplo, un PMI del 1% en una hipoteca de $200.000 le costaría al comprador $200 por mes, lo que puede sumar a lo largo de los años. Las hipotecas de prestamistas respaldados por el gobierno, como un préstamo de la FHA, no cobran PMI, sin embargo, todavía cobran un seguro hipotecario por separado. Los que compran por primera vez también pueden optar por hipotecas de bajo pago inicial a través de grupos a los que pertenecen, como préstamos BA, que están respaldados por el Departamento de Asuntos Veteranos, y préstamos USDA, que están respaldados por el Departamento de Agricultura. Ambos pueden ofrecer opciones de pago inicial del 0% para los prestatarios que califican. También hay préstamos de la FHA que están respaldados por la Administración Federal de Vivienda y permiten pagos iniciales tan bajos como 3.5%. Sin embargo, en marzo de 2019, la FHA endureció sus reglas para asegurar hipotecas de mayor riesgo. Después de un aumento de las hipotecas otorgadas a los compradores, que redujo el puntaje crediticio promedio de los compradores prestatarios a 670, la FHA se preocupó de que respaldar préstamos de mayor riesgo podría conducir a impagos, agotando las reservas de efectivo que la agencia federal usa para asegurar las hipotecas. Como resultado, la FHA reintrodujo los requisitos de suscripción manual que eliminó en 2016, para que los solicitantes de hipotecas con puntajes de crédito más débiles y mayores cargas de deuda reciban un escrutinio más detallado. Si bien la regla solo afectará entre 40.000 y 50.000 prestatarios al año, es probable que se aplique en gran medida a los que van a comprar por primera vez. Algunos primeros compradores también solicitan préstamos convencionales para cubrir los costos de anticipo del 20%. Sin embargo, para hacerlo deben tener un buen crédito.
Entonces, suponiendo que tengas un buen crédito, incluida una baja relación entre deuda y crédito, sí, eso incluye préstamos estudiantiles, un ingreso familiar de más de 6 cifras, puedes generar un pago inicial del 20% para tu casa deseada y potencialmente superar a otros compradores. Puedes comprar una casa en muchos lugares de América. ¿Por qué tanta atención de los medios o alboroto sobre por qué el trabajador promedio en Estados Unidos no puede comprar una casa? Tal vez la idea de ser propietario de una casa no te atraiga. Tienes planes de vivir en el extranjero, vivir un estilo de vida minimalista y no material, etc. Eso es genial. Nadie dice que debes comprar una casa para ser considerado un adulto o un miembro productivo de la sociedad. Sin embargo, para muchas personas, tener una casa es un objetivo vital, un principio importante del sueño americano y vital para la seguridad económica a largo plazo. Si la propiedad de la vivienda es un objetivo personal para ti o no, debes tener en cuenta los factores que afectan el mercado inmobiliario. Esto es parte de una conversación mucho más amplia sobre la desigualdad de ingresos, la avaricia corporativa, las expectativas generacionales, la deuda de préstamos estudiantiles e incluso dónde se encuentra la futura estabilidad financiera de Estados Unidos. ¿Tienes planes de comprar una casa? Haznos saber en los comentarios. Gracias por mirar. Y como siempre, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. ¡Hasta la próxima!